Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por poder traernos con bien a pesar de la lluvia y te damos gracias también por ella, porque es una bendición que viene de tu parte. Te rogamos, Señor, que cuides de cada uno de nuestros hermanos, los que están aquí y los que no pudieron venir. Te queremos pedir primeramente para que sea tu palabra la que hable en nuestras vidas, que prepares nuestros corazones, que nos ayudes a examinar esta palabra y ponerla en práctica, Señor. Quita cualquier cosa que esté de más de mi boca, Señor, y que seas tú, Señor, el que sea glorificado. Te pedimos por todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, pueden pasar a sus clases. Voy a comenzar al tiro, porque si no me alargo. Bien, hoy día vamos a estar estudiando Hechos capítulo 17. Vamos a pasar por fin al capítulo 17. ¿Y qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Dónde estaba Pablo y Silas? ¿Dónde estaban? ¿Ah? En Europa. ¿Ya? ¿Bien? ¿Qué parte de Europa? Grecia. ¿Qué parte de Grecia? Filipos. ¿Qué parte de Filipos? No tengo idea. Ya. ¿Ah? Sí, bueno, esa región se llamaba Macedonia. Esa región se llamaba Macedonia. Hoy en día es Grecia, en la actualidad. Pero Grecia es la parte del norte, ¿ya? Casi en la frontera con lo que hoy en día es Bulgaria y Turquía hacia el este, ¿ya? A mí igual me gusta saber más o menos como qué países están hoy en día. ¿Sabía usted que si usted hiciera el viaje de Pablo, el segundo viaje misionero, estaría recorriendo básicamente Turquía y Grecia? Interesante, ¿eh? Buen tour. Hay buenos cruceros para allá. Así que se lo recomiendo para aprender más de del viaje misionero de Pablo. Un viaje por la península de los Balcanes. Bien, bueno, entonces, ¿qué había pasado en Filipos? ¿Se acuerdan? A Pablo le salieron un par de canas por ahí, ¿eh? Estuvo preso, ¿cierto? Pablo estuvo preso. Sí, se metió ahí en problemas nuestro amigo. Y el carcelero terminó creyendo en el Señor. Fue liberado, continuó su viaje. Y ahora va hacia una ciudad que se encuentra en la costa, que es Tesalónica. Va hacia Tesalónica. Entonces ya tenemos un cambio de escenario. Entonces, sigue predicando, pero esta vez Pablo va a la sinagoga. En Filipos, él no fue a la sinagoga. ¿Por qué? Probablemente no había una sinagoga ahí. Así que fue a un lugar concurrido, un río. Y ahí es donde Pablo empieza a enseñar. Pero en Tesalónica, él va directamente a la sinagoga. ¿Por qué? Porque recordemos que el corazón de Pablo siempre estaba primero con los de su nación, los judíos. Pero además, porque estratégicamente no es una mala idea comenzar con aquellos que ya tienen nociones con respecto a Dios, con respecto a su palabra, y eran, entre comillas, más propensos a creer. Entonces Pablo primero se buscaba un buen grupo dentro del público judío, y aquellos que creían comenzaban una iglesia y llegaban los gentiles. Normalmente esa era la estrategia utilizada por Pablo, y vemos que aquí no es distinto. Y después, en la segunda parte del texto que vamos a leer hoy, Pablo va a otra ciudad que se llama Berea y hace exactamente lo mismo. Va a una sinagoga, habla con la gente, predica el evangelio. Entonces, predicó el evangelio en Filipos, predica el evangelio en Tesalónica y finalmente predica el evangelio en Berea. Eso es lo que vamos a estar viendo. La clase de la escuela dominical del día de hoy es bastante como sencilla en cuanto a contenido. Simplemente nos muestra un relato de cómo Pablo predicó el evangelio y cuál fue la reacción de las personas en esas ciudades. Entonces, teológicamente no es muy profundo, por decirlo así,
pero espiritualmente tiene mucha enseñanza. Entonces les pido perdón porque en verdad no preparé tanto una escuela dominical, sino más bien esto va a tener tintes de predicación. Porque hay grandes verdades que el Señor nos puede mostrar con respecto a esto, y espero que esto nos hable enormemente a nuestra vida. Poder ver cómo el mundo puede reaccionar al Evangelio en dos maneras totalmente distintas. Y yo creo que eso nos va a hablar mucho también a nuestras vidas. Entonces, vamos al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Evangelio. ¿Y qué cosas vamos a hablar del Evangelio? 3 cosas que hace el Evangelio. Punto 1. El Evangelio confronta la lógica del mundo. Va en contra de la lógica y el pensamiento del mundo. Eso es lo primero que vamos a aprender con respecto al Evangelio. Segunda cosa que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. El Evangelio trastorna al mundo. Lo desordena. Lo incomoda. Lo da vuelta. Genera resistencia. Y tercer punto que vamos a estar hablando el día de hoy. El Evangelio transforma corazones sinceros, corazones que temen a Dios. ¿Se entiende de lo que vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando netamente del Evangelio, en base a los eventos que vivió Pablo. Bien, vamos entonces a los primeros 4 versículos del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Como habíamos dicho, esto es al norte de Grecia, ¿ya? Ciudad costera, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, fue 3 sábados para allá, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Bien, entonces vamos a ir a nuestro primer punto. Pablo va a la sinagoga y razona con ellos, discute. Esta palabra discute no es simplemente que expone, sino que esta exposición generó debate. ¿Qué fue lo que generó debate? El hecho de que Pablo presentase a Jesús como el Mesías. Esto no era un punto fácil y hasta el día de hoy es un punto sumamente difícil para aceptar en la creencia judía. Los judíos no pueden conciliar el hecho de que el Mesías vino. Y primero, que el Mesías murió. Eso no tiene sentido. Porque el Mesías del cual ellos habían estado escuchando y el Mesías del cual ellos esperan, y esperan hasta el día de hoy, si usted habla con un judío, es un Mesías victorioso. Un Mesías que les va a dar libertad. Y libertad política en ese entonces por Roma, libertad política hoy por todo el conflicto que se está viviendo en Palestina. Todavía no logran ese punto de paz. Y ellos están esperando a aquel Mesías que los va a liberar. Entonces la presentación de Pablo era un poco inconsistente para ellos, no tenía mucho sentido, porque aquí, Pablo, tú me estás diciendo que vino Jesús, ¿ya? Y que este Jesús es el Mesías, y que este Mesías, que nos iba a dar libertad, que venía a salvar a su pueblo, de repente fue muerto, y más encima crucificado, y más encima por los romanos, aquellos de los cuales él nos iba a dar libertad. Pablo, ¿te das cuenta que tu historia no tiene ningún sentido? Pongámonos en los zapatos de los judíos. ¿Quién es el Mesías? ¿O qué es Mesías? ¿Qué significa Mesías? ¿Ah? ¿Quién lo dijo? Ungido. Muy bien.
Mesías significa ungido. Es la palabra hebrea para decir ungido. Y Cristo es la misma palabra, pero griega. Entonces, son las dos palabras que hablan del mismo concepto, ungido. ¿Qué piensa usted en base a lo que conoce de la Escritura? Si es ungido por Dios, ¿es bendito por Dios o es maldito por Dios? Vamos, juéguensela. Yo soy sordo, así que tiene que hablar fuerte. Bendecido, ¿cierto? Si es el Mesías escogido por Dios, tiene que ser bendecido por Dios. Pero la palabra dice en Deuteronomio, capítulo 21, que todo aquel que es colgado en un madero es maldito por Dios. Pablo, ¿te das cuenta que tu mensaje no tiene mucho sentido? ¿Cómo el Mesías va a ser maldito? ¿Sabía usted que en los tiempos de Deuteronomio no existía una forma de muerte como la crucifixión? Esto de colgar gente en un madero no era una costumbre popular, como para decir, esta ley fue escrita porque cualquiera que sea ejecutado y puesto en un madero o en un árbol o en una cruz va a ser maldito. Este versículo tal vez en ese entonces no tenía mucho sentido porque esa forma de ejecución no existía. Fue un método implementado por los romanos. Entonces, este pasaje ya en sí era profético. Ya anunciaba algo que en ese entonces todavía no ocurría. Interesante. Sin embargo, Pablo sigue debatiendo con ellos y habla a su corazón por medio de las emociones. ¿Cierto? ¿Leyó el texto o no? Pablo dice, chiquillos, pónganse la mano en el corazón. ¿Hace eso o no? ¿Qué usa? Pablo debate con ellos y utiliza la razón. Dice, bueno, lo que pasa es que desde la ciencia nosotros podemos demostrar que Cristo es el Mesías. Usó las herramientas científicas más avanzadas de la época, la matemática, la física. ¿Usó eso para debatir con ellos? No. Entonces Pablo utiliza la filosofía. Bueno, es que si nosotros lo vemos desde un punto de vista filosófico, si Dios no fuese Dios, entonces al ser Dios no hubiese sido Dios si usó esas tácticas. ¿Qué es lo que Pablo, no entiendo? Ayúdenme, ¿qué es lo que Pablo utiliza? La Escritura. La Escritura. Puede sonar caricaturesco lo que estoy hablando, pero fíjense bien en ese detalle. Pablo, ante un público que conocía la Escritura, un público que temía a Dios, no apeló a la nacionalidad, no apeló a su herencia, no apeló a su identidad, a la emocionalidad. Tampoco debatió utilizando tácticas que a veces nosotros le llamamos apologéticas, que utilizan la ciencia y la razón para convencerlos. No lo utilizó. Pablo lo único que utilizó fue la palabra. Esa fue la estrategia de Pablo. ¿Con qué debatió? ¿Con qué razonó? ¿Con qué argumentó? Con la palabra. Ese fue el discurso de Pablo. Yo solo voy a usar la palabra para demostrarles que Jesús es el Mesías. Y no sabemos qué textos pudo haber usado, pero probablemente Pablo usó Romanos capítulo 8. No, pues si Romanos no se había escrito, pues no. Pablo no pudo haber usado el Nuevo Testamento. Yo reconozco que en lo que es presentar el Evangelio, puedo hacerlo utilizando el Nuevo Testamento. Pero si me pidieran, presenta el Evangelio con el Antiguo Testamento solamente, que era lo que Pablo tenía, está difícil. ¿Ha hecho el ejercicio de presentar el plan de salvación o el Evangelio solamente con el Antiguo Testamento? Es difícil. Siempre usamos como, Juan 3:16, ¿cierto? Pero Pablo no tenía por qué de tal manera amó Dios al mundo en su Biblia. Su aplicación todavía no está actualizada con el Nuevo Testamento. Entonces Pablo tuvo que utilizar el Antiguo Testamento. ¿Qué textos pudo haber utilizado del Antiguo Testamento? ¿Cuál cree usted? Isaías, ¿cierto? Isaías 53. Insisto, no digo que este fue el texto,
Pero probablemente, si Pablo quiso demostrar que Jesús era el Mesías, y como dice aquí, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, este texto cae de perilla. Miren, vamos a Isaías capítulo 53. Este es un pasaje valioso para usted, porque si tiene que presentar el Evangelio, aquí hay un argumento poderoso para justificar que Jesús es el Cristo. Así que vamos a Isaías 53. Versículo 4. Y ahí yo creo que varios están diciendo, este era, ¿cierto? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Si yo estuviera ahí, le diría a Pablo, te recomiendo este. No, pero tremendo pasaje. Este pasaje, en ese entonces, en los tiempos de Isaías, ¿ya? O sea, más de 400 años, mucho más de 400 años atrás de lo que estaba viviendo Pablo, ya ese texto era reconocido como un texto profético. Y no cualquier profecía, una profecía mesiánica, o sea, una profecía que hablaba del Mesías. O sea, Pablo, con este texto, él ya podía argumentar que el Mesías iba a padecer, como padeció Cristo. Otro texto que Pablo tal vez pudo haber utilizado y que nosotros podemos utilizar en el Antiguo Testamento es Salmos 22. Vayan a Salmos 22, por favor. Salmos 22. Versículos perdón, creo que es el 21. No, 22. Uy, se me perdió. Sí, ese era, 16. Gracias, muchas gracias. Salmos 22, versículo 16. Me equivoqué. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, esto es, agujerearon, atravesaron mis manos y mis pies. Este pasaje es una profecía porque esto no le ocurrió a David. Entonces no podríamos decir, David está escribiendo sobre su experiencia, pero a David nunca le pasó eso. Nunca lo colgaron, ni atravesaron sus manos, ni sus pies. Entonces, este texto también es reconocido como un texto profético y mesiánico. Entonces, este texto también habla del padecimiento que el Cristo iba a sufrir. Ese es el argumento de Pablo. ¿Cómo él contrarresta la lógica con la palabra? Su argumento no se basa en razonamiento humano, sino en la revelación divina por medio de su palabra. Ellos pensaban, si Dios tiene un Mesías vencedor, este no puede morir. Esa era la lógica de ellos. Pero la palabra nos muestra que si Dios nos amó, el Mesías tenía que morir. Yo no estoy diciendo que no seamos seres lógicos, ni seres pensantes, ni que reflexionemos sobre nuestra fe. Solo estoy diciendo que eso
tarde o temprano va a tener un límite. Porque hay cosas que nosotros, por más que queramos estudiar teología o ciencia o filosofía, vamos a llegar a un tope. Y hay cosas que no podremos entender ni explicar. Por ejemplo, la Trinidad. Podemos aceptar la Trinidad. Podemos tratar de explicar la Trinidad. Pero cuando la gente nos dice, es que no entiendo, no te preocupes. Yo tampoco lo entiendo. Pero lo creo. Lo creo. Firmemente lo creo. La revelación divina va a exceder la lógica humana. Y eso a la vez, en vez de ser un motivo de angustia, porque nosotros queremos siempre tener todas las respuestas y poder explicarlo todo, y podemos sentirnos un poco desarmados al no poder argumentar o sostener nuestra fe, nos tiene que dar paz. Siento que los perdí un segundo, así que voy a repetir esa idea. El hecho de no poder sostener lógicamente nuestra fe no tiene que ser un motivo de angustia, sino que mírelo de esta forma. Mírelo de esta forma. Si nosotros pudiésemos explicar con lógica cada una de nuestras creencias, primero que todo, no necesitaríamos la palabra. Bastaría con la ciencia, la lógica y la filosofía. Por lo tanto, la palabra sería complementaria. Sería un complemento. Y el Señor no quiere eso. Quiere que nuestra fe se sostenga en su palabra, su verdad, no en nuestras herramientas. Segundo, si nosotros pudiésemos argumentar, debatir, entender y comprender cada uno de los puntos de Dios, significa que este Dios es igual a nuestra capacidad y entendimiento. Por ende, no sería Dios. Un Dios que cabe dentro de nuestra pequeña mente es un Dios pequeño. Un Dios que no podemos comprender, un Dios que excede nuestro entendimiento, es un Dios que es más grande que nosotros. Y por eso nosotros no pudimos haber creado ni inventado a Dios. El mundo dice, pero es que ustedes inventaron a Dios, o el hombre inventó a Dios para poder satisfacer estas preguntas de las cuales no tiene respuesta. Si yo hubiese creado un Dios para satisfacer aquellas respuestas de preguntas que no entiendo, ¿no hubiésemos creado un Dios que pudiésemos entender y en realidad pudiese responder a estas preguntas? Piénselo fríamente. Si el objetivo de tener un Dios es responder preguntas de las cuales no tenemos respuesta, hubiésemos creado un Dios que responda a estas preguntas. Claro, como los griegos o como los budistas. Pero justamente el Dios que tenemos responde muy pocas de esas preguntas. Entonces, ¿para qué creamos este Dios? La respuesta es, no lo creamos. Dios se ha revelado y nos ha revelado aquello que podemos entender. Pero es tan grande este Dios que hay un sinfín de cosas que no podemos entender. Y no entendemos cuánto no entendemos de Dios. Entonces, realmente, este Dios es tan grande, excede de tal forma nuestro entendimiento que no pudimos haberlo creado. ¿A qué voy con esto? Pablo utiliza la palabra para sostener la verdad. Pero esta verdad igual excede la lógica y el entendimiento de aquellos que estaban ahí presentes. Entonces las personas que estaban ahí tenían dos opciones, o finalmente lo creen o lo rechazan por el hecho de que no lo entienden. Y esa es la reacción que usted y yo vamos a encontrar en el mundo. No se gaste en tratar de explicar lógicamente el Evangelio. No se gaste en utilizar la ciencia, la filosofía, la apologética para debatir con no creyentes. Es una opinión muy personal, pero yo creo que la apologética no sirve. No sirve para debatir con no creyentes. La apologética sirve para hablar con otros creyentes, tal vez ordenar algunos principios, pero no nos la tomemos tan en serio. La revelación ya está y es poder. Es poder.
¿Se entiende la idea? El mundo rechaza el Evangelio porque no encaja con su lógica, no tiene sentido. Pero 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice que el Evangelio es locura. Locura para aquellos que no creen. Es locura y tenemos que aceptarlo así. La fe no elimina la razón, pero va más allá. Entonces, el Evangelio confunde la lógica humana. La confundía en ese entonces en Tesalónica, la confunde hoy 2025. ¿Cierto? Segundo punto. Vamos a leer ahora del versículo 5 al versículo 9. Entonces los judíos que no creían, y aquí vemos la reacción de aquellos que no creyeron, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jason, no de Jasón, de mi compadre Jason, no de Jasón, ¿ya? Jasón. Dice, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y algunos hermanos, que probablemente se estaban hospedando o se estaban reuniendo donde Jasón, ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Se han esparcido e incluso ya llegaron acá. Estos que trastornan el mundo entero. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. Entonces, cuento corto, fueron a buscar a Pablo, a Silas, para impedir que siguieran propagando el Evangelio. Esta turba fue organizada, esta movilización, lo que como quiera llamarlo, fue organizado por los judíos que no creyeron y que estaban celosos de sus tradiciones, de todo lo que ellos habían construido, porque veían el Evangelio como una amenaza. Lo han visto, lo han oído de otras ciudades y no querían que eso mismo ocurriera acá. Y fueron a buscar a Pablo y a Silas, pero no lo encontraron y encontraron a Jasón. Probablemente Jasón era el que prestaba su hogar, su casa, para reunirse con aquellos que sí habían creído. Y tomaron a Jasón, que no era quien estaban buscando, pero cualquier excusa les sirve, y probablemente los intimidaron, los amenazaron, los iban a encarcelar, porque por algo dice que Jasón pagó una fianza por él y por los que estaban allá, y los dejaron en libertad. Esto del Evangelio no debe ser cualquier cosa. Miren el efecto que genera, que una ciudad entera se volcó en contra de un grupo de creyentes. Y eran creyentes nuevos, porque Pablo había llegado a esa ciudad, predicó en la sinagoga, y algunos judíos creyeron, varias mujeres, y toda la ciudad se volcó en contra de ellos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este evangelio que genera esto? Bueno, como les dije, el segundo punto es que el evangelio trastorna al mundo. Aquí dice, bueno, de partida, trastornar en buen chileno es poner patas para arriba, ¿ya? Es dar vuelta, es revolucionar. Entonces, no es cualquier cosa decir estos que trastornan el mundo. No es estos que traen una opinión distinta o estos que desafían, no, es como trastornan, revolucionan, dan vuelta a todo. Caos. Entonces, ese era el temor que tenían ellos con respecto al evangelio, encarnado en Pablo, que era quien traía este evangelio. Los líderes judíos estaban llenos de celos y formaron una turba.
¿cuál fue el motivo? Hay dos motivos. Un motivo implícito, o sea, escondido, y hay un motivo explícito. La verdad es que ellos tenían miedo. Ese es el motivo implícito. Consideraban que el Evangelio era una tremenda amenaza para todo lo que ellos habían construido como sociedad judía. Recordemos que eran judíos en un pueblo griego. Entonces su identidad era algo que debían proteger. Los judíos son muy celosos de sus tradiciones, pero junto con tradiciones traen estatus. El judío nunca construye solamente una identidad cultural, sino que también construye una identidad financiera, una identidad política, y por eso probablemente son odiados en todo el mundo. Porque son organizados y saben cómo armar estas redes de apoyo entre ellos y escalan en cualquier sociedad que usted los ponga. Son bendecidos por Dios, porque Dios no los ha abandonado. Pero aquí llega un tal Pablo con este evangelio que en otras ciudades revolucionó todo y ahora viene acá a hacer lo mismo. Y escucharon y debatieron con Pablo, pero él les mostró la palabra y ellos no pudieron contra la palabra. Así que, ¿qué les quedó? Dejarse llevar por los celos, por el miedo. Ese es el motivo verdadero. Pero el motivo que ellos utilizaron fue un argumento. ¿Cuál es este argumento? Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Y fíjense lo que dice. Dice, y todos estos contravienen los decretos del César. O sea, estos vienen a refutar todo lo que ha ordenado el César. ¿Y es eso verdad? ¿Cristo vino para oponerse a los decretos y órdenes de los gobiernos? No. Pero esa siempre ha sido la excusa. Que el Evangelio viene a poner en contra o a eliminar la autoridad. Justamente nos enseña todo lo contrario. Someteos a vuestras autoridades, ¿no? Jesús nunca revolucionó gente o alentó gente a irse en contra del César. Eso era lo que ellos esperaban. Pero Jesús no vino a eso. Y Pablo tampoco. Pero ese era el argumento que ellos estaban utilizando. Estos que han trastornado el mundo ahora vienen a desafiar los decretos del César. ¿Por qué esto era un buen argumento en Tesalónica? Porque Tesalónica era una ciudad que estaba bajo el Imperio Romano. Y algo importante de ellos es que, a diferencia de otras ciudades, Roma les había dado bastante libertad. Roma a ciertas ciudades les daba más libertad que a otras, y Tesalónica tenía bastante independencia. Eso se logra por medio de la confianza. Donde no hay oposición, donde no hay revuelta, donde hay sumisión, los romanos podían descansar más y darles mayor libertad. Tesalónica era una de aquellas ciudades, tenían bastante libertad, pero una condición, debían someterse al César. Y una forma de someterse al César es no teniendo reyes. Entonces, cuando un pueblo renunciaba de sus reyes, de sus gobernantes, para adoptar al César, eso los hacía un pueblo bastante sumiso, por lo cual Roma les daba bastante libertad. Entonces, decir que ahora viene un tal Jesús que viene a ser rey, era un argumento más que suficiente para que muchos ciudadanos de Tesalónica se perturbasen, se asustaran. Porque si viene un rey o alguien a llamarse rey, ¿cómo va a reaccionar César? Entonces los judíos instigaban este pensamiento. ¿Y a quiénes fueron? A los ociosos. Cuidado con el ocio. Somos los primeros en caer en estas cosas. En los malos, en los que buscan este caos. Fueron los primeros en caer y alentar a los otros. Ese fue el argumento de ellos. Decir que Jesús era rey era considerado una traición política. Los acusan de trastornar al mundo. Pero ¿saben qué? Yo siento como que conozco a Pablo, no sé ustedes, pero hemos leído tanto de él como que ya me lo imagino. Yo no creo que Pablo haya pensado como, ¡oh! Mira lo que nos dijeron,
que venimos a trastornar al mundo con el Evangelio. Yo creo que ellos estaban, no sé, leyendo las últimas noticias y estaban viendo el Emol, o el The Clinic, no sé, el diario que usted quiera. Y yo creo que Pablo y Silas, al escuchar, mira, esto es lo que dicen de nosotros, estos que trastornan al mundo entero. Yo creo que ellos se miraron y dijeron como, la hicimos. Sí, pues esa es la idea. Lo que fue un insulto, yo estoy seguro que ellos lo tomaron como un cumplido. Porque eso fue lo que pasó con el Señor. ¿Se imagina estar haciendo algo y que el mundo reaccione de la misma forma como reaccionaron con Jesús? ¿No es eso un indicador de que tal vez estamos en el camino correcto? Por eso es que los apóstoles, a principios de hecho, ¿se acuerdan cuando eran amenazados, golpeados, para que no predicasen el Evangelio? Y ellos sentían gozo por haber tenido que padecer por el nombre de Jesús. Para ellos no era un insulto, era un honor. Yo me imagino, quiero creer que Pablo y Silas también estaban sintiendo eso, como, wow. Hasta el mundo reconoce, hasta los que no creen, reconocen el poder del Evangelio. ¿Se da cuenta de eso? Incluso los que no creen, los que están en contra del Evangelio, no pueden negar el poder que tiene el Evangelio. Increíble, ¿no? Y ser considerado parte de eso, qué bendición. Qué increíble acusación. Pero a la vez también es triste. Porque qué pena que a veces el mundo está más preocupado de las consecuencias del Evangelio más que los mismos creyentes. Y veo como a veces nosotros, a mí me pasa, como que a veces el Evangelio para nosotros no es como, sí, un plan de salvación. Y creí y ahora me voy al cielo. Fin de la historia. Voy a la iglesia. ¿Así es como tu vida fue trastornada? ¿Eso es todo? ¿Ese es todo el poder del Evangelio en tu vida, en mi vida? A veces siento que el mundo entiende más las implicancias del Evangelio que incluso nosotros mismos. A veces los que han nacido tal vez en hogares cristianos no se dan cuenta del poder transformador, de lo que implica realmente el Evangelio. Lo damos por hecho. El mundo a veces entiende y teme más al Evangelio que los mismos creyentes. Fíjense en los gobiernos totalitarios. De las primeras cosas que prohíben, la palabra, la Biblia, la libertad de culto. ¿Por qué? Hasta mandan tropas para ir a vigilar y oramos por la iglesia perseguida. ¿Por qué? Porque entienden, pues. Entienden lo peligroso que es Dios, su mensaje, la palabra. Entienden el poder que eso implica. Y nosotros lo damos por hecho. Una predicación en YouTube y nada más. Pero el Evangelio es peligroso. El Evangelio es revolucionario. El Evangelio es transformador. Y debemos entender eso. Es transformador. El Evangelio trastorna. Lo da vuelta a todo. Por lo tanto, si alguno de ustedes está viviendo una situación como esta, en donde su familia está preocupada porque comenzó a ir a la iglesia, ¿ya? A lo mejor usted dijo, no, voy a empezar a ir a la iglesia, quiero acercarme a Dios, y su familia está preocupada por eso, porque está empezando a leer la Biblia, porque quiere acercarse a Dios. Su familia tiene toda la razón de estar preocupada. No piensen en ellos como, que le ponen color, no, tienen razón de estar preocupados. Tienen mucha razón. Tienen motivos para estar asustados. No se los digas, muéstraselos. Muéstrales que tienen motivos para estar preocupados. Deja que el Evangelio trastorne tu vida. Muéstrales para que vean el poder de Dios. Y crean o huyan, pero tendrán que tomar una decisión. Ese es el Evangelio. No hay tintes medios.
cree o huye. Y así es como reacciona el mundo. La pregunta es, ¿nuestro testimonio trastorna algo? ¿Hacemos algún cambio en donde estamos? ¿Hay alguna diferencia si estamos o no estamos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Provocamos alguna reacción? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Y punto 3, para ir terminando. El Evangelio transforma corazones sinceros. La reacción en Tesalónica, no sé si fue la esperada o no, pero no fue muy positiva. Finalmente esta ciudad se volcó en contra del Evangelio y empezaron a perseguir. A tal punto que dice aquí en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, ciudad que se encuentra a 40 kilómetros hacia el interior. No está en la costa como Tesalónica, hacia adentro. Y ellos, habiendo llegado, entraron de nuevo en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Nobles no se refiere aquí a plata, estatus, se refiere al corazón. Tenían un corazón más noble, más temeroso. Y dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra. O sea, los de Tesalónica supieron, ¡ay, ahora se fueron para Berea! Miren lo que dice. Fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero note que algo distinto ocurrió aquí. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pero ¿saben qué? Los hermanos aquí tuvieron otra reacción, distinta. O por lo menos los creyentes. La ciudad fue distinta, porque no pudieron influir mucho, no lograron alborotar en gran manera la ciudad como lo habían hecho antes, sino que fueron ellos nomás, los mismos de antes. Cosas importantes aquí que mencionar. Pablo aprendió de sus errores, dijo, bueno, yo prediqué el Evangelio y la gente no se lo tomó muy bien, tal vez vamos a cambiar un poco el método, tal vez vamos a usar títeres, tal vez vamos a darles un regalito, una carta de presentación primero, vamos a hablar con el alcalde, un evento para la comunidad. Pablo cambió su estrategia para presentar el Evangelio, ¿cierto? ¿Cierto? No. Pablo no cambió absolutamente nada. Su estrategia fue exactamente la misma, paso por paso. Fue a la sinagoga, habló con los judíos, debatió con ellos y presentó el Evangelio. Su plan de estrategia, de marketing, no cambió nada. Cualquier persona que lo hubiese asesorado le hubiese dicho, Pablo, ¿sabes qué? Aquí tenemos que hacer un mea culpa, aprender de esto y de esto otro. Pablo no cambió absolutamente nada, porque él dejó que fuera el Evangelio, la palabra del Señor, la que transformase todo. ¿Se da cuenta que a veces perdemos tiempo en cosas que no valen la pena? Nos preocupamos tanto del cómo presentamos el Evangelio y tan poco de presentar la palabra en la cual se encuentra este Evangelio, que no dejamos que sea el poder de Dios el que actúe en las personas. La misma estrategia generó reacciones distintas. Los de Tesalónica, algunos creyeron, pero en su mayoría sintieron celos, porque su corazón estaba endurecido, porque ellos no buscaban la palabra, ellos buscaban su estatus. Los de Berea no dice que ellos creyeron ciegamente y abrazaron el Evangelio, dicen que oyeron con interés, pero que examinaron inmediatamente la palabra, escudriñando la palabra, y no una vez, cada día. Los de Berea escudriñaron la palabra cada día. Y esa fue la diferencia. No cerraron la puerta a lo que estaban oyendo, escucharon e investigaron, corroboraron. Los de Berea no basaban su fe
en las tradiciones. No basaban su fe en así es como siempre se ha hecho las cosas en esta iglesia, o así lo hacemos así porque es lo que dice el pastor, o me lo enseñaron en el discipulado. No, ellos justificaban su fe y su actuar porque esto es lo que dice la palabra. Y al examinar, ellos encontraron la verdad. Y así tenemos que ser nosotros, como los de Berea. Debemos escuchar la palabra de Dios y examinarla. Y eso marca una gran diferencia. Tuvieron una actitud madura. Y el resultado, creyeron y tuvieron gozo. Entonces, esos son los 3 puntos que hemos tocado el día de hoy. El Evangelio confunde la lógica humana. El Evangelio trastorna tu entorno y la sociedad. Y el Evangelio transforma tu vida. Increíble, ¿no? Oremos para terminar. Pero primero, ¿cómo les fue a los pequeños en su clase? ¿Bien? Qué bueno. ¿Y a los niños? ¿Hubo clase de niños? ¿Bien? Qué bueno, me alegro. Y no sé cómo nos fue a los adultos, pero qué bueno, me alegro también. Oremos para terminar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad y perdónanos, Señor, porque a veces no dejamos que sea ella la que obre, destruya y construya en nuestra vida. A veces nos aferramos tanto, Señor, a nuestras creencias, a nuestras tradiciones, a nuestra forma de vivir, que tenemos miedo, Señor, de ir a la Escritura y permitir que tú cambies nuestra vida. Te rogamos, Señor, para transformar esto en un hábito, en ir a tu palabra, ojalá cada día, Señor, para escuchar tu voz. Y si hay algo que cambiar, Señor, que exhortes nuestros corazones por medio de tu palabra y podamos rendirnos ante ella. Gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das. Te lo agradecemos todo en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, eso es todo por hoy. Podemos